ver cómo son torturados y mutilados aquellos de su propia especie. Escuchar los gritos y llantos desesperados de familias enteras mientras son masacradas frente a él. Ver la sangre emanar de sus destrozados cuerpos y oír, finalmente, los últimos sonidos de agonía de sus víctimas. Era un verdadero deleite para ese monstruo, con apariencia humana. Aquel fue una maldición impuesta por los cielos, un demonio encarnado, temido por sus enemigos y aliados. Vlad Draculea era su nombre. Nació en el año 1431, en Transilvania. Cuando tenía 13 años de edad, su padre Vlad II, gobernador de Valaquia, lo entregó a los turcos junto a su hermano Radu, como muestra de sumisión al sultán. Allí fue amaestrado en el arte de la guerra. Pero cuando su padre falleció, abandonó las filas turcas, y en el año 1456, 25 años después de haber abandonado su hogar, se convierte en el nuevo gobernador de Valaquia, comenzando así su oscuro mandato. Vlad Draculea fue más conocido como Vlad Tepes, que en rumano significa Vlad, el empalador. Esto debido a su retorcido gusto por matar personas a través del empalamiento, que básicamente es atravesar a una persona con una pica, la cual es introducida por el costado del cuerpo, por el recto o la vagina en las mujeres, perforando todos los órganos internos. Al obtener el trono de Valaquia, Vlad comenzó a solucionar conflictos internos, exterminando a todos quienes se rebelaran contra él o no obedecieran su mandato. Fue así que en la Pascua de 1459 invitó a una gran cena a los boyardos, pidiéndoles que se pusieran sus mejores atuendos. Los boyardos eran nobles que se mostraban reacios hacia él, además que estos eran los asesinos de su padre y de uno de sus dos hermanos. Entre los boyardos habían jóvenes y viejos, los cuales cenaron y celebraron felices la Pascua, agradecidos de la hospitalidad del gobernador de Valaquia, sin saber que sus vidas acabarían tan pronto como se terminara la comida de su plato. Cuando la cena terminó, Vlad hizo empalar a todos los nobles de mayor edad, y a los jóvenes los hizo caminar unos 194 kilómetros, desde Targoviste hasta un monte cercano al río Arges, donde había un castillo en ruinas. Muchos murieron en el camino, y los que lograron a duras penas llegar, fueron obligados a reconstruirlo. De esta manera, fueron muriendo poco a poco por el agotamiento. Vlad era perverso y sanguinario, pues su cruel infancia así lo forjó. Existen diversas pinturas que lo retratan, y algunas descripciones detalladas de su aspecto físico. Una de ellas es la de Nicolaus Madrusa, un delegado papal en la corte húngara, donde Vlad asistió, quien lo describe de la siguiente manera: no era muy alto, pero sí corpulento y musculoso. Su apariencia era fría e inspiraba cierto espanto. Tenía la nariz aguileña, fosas nasales dilatadas, un rostro rojizo y delgado, y unas pestañas muy largas que daban sombra a unos grandes ojos grises y bien abiertos. Las cejas negras y tupidas le daban aspecto amenazador. Llevaba bigote, y sus pómulos sobresalientes hacían que su rostro pareciera aún más energético. Una cerviz de toro le ceñía la cabeza, de la que colgaba sobre unas anchas espaldas una ensortijada melena negra. El día de San Bartolomé de 1459 derrotó a los colonos alemanes de una ciudad transilvánica que se habían rebelado contra él. Se cuenta que mandó a talar todos los árboles que habían para construir picas, para empalar a unas 30.000 personas que habitaban la ciudad,
creando así un verdadero bosque de empalados, donde mientras más alto se encontraba el cuerpo, más rango habría tenido la persona en vida. Luego, organizó un gran festín en el centro de este bosque, de personas aún agonizantes. Frente a él, puso una tarima, donde un verdugo descuartizaba lentamente a los líderes de la sublevación y a sus familias. La celebración duró hasta la noche, así que para iluminarse, ordenó prender fuego a la ciudad. Finalmente, dejó los cadáveres empalados, pudriéndose durante meses. Se cuenta que Vlad dejó una copa de oro puro frente a su castillo en Targoviste, para que los viajeros que pasaran por allí pudieran beber agua en ella. Era tal el miedo que infundía que nadie intentó jamás robarla. En el año 1459, Vlad dejó de pagar tributos a los turcos, lo que provocó el enfrentamiento entre ambas naciones. Fue así como un año más tarde se alió con el rey de Hungría, Matías Corvino, para luchar juntos contra el sultán Mehmed II. Uno de los enfrentamientos más famosos ocurrió cuando el sultán le tendió una trampa a Vlad, llamándolo a una reunión para solucionar supuestamente un pequeño problema fronterizo. Fue así como Vlad llegó con algunos tributos y presentes para el sultán al sitio en el que habían acordado reunirse. Claramente, él no se encontraba ahí. En su lugar lo esperaba un destacamento de soldados turcos. No obstante, Draculea había preveído que esto se trataba de una trampa, por lo que llevó consigo un gran ejército que derrotó fácilmente a los soldados turcos. En el mismo año, el sultán Mehmed II decide invadir Targoviste, lugar que se encontraba dentro de los territorios de Vlad. Sin embargo, tuvo que devolverse a Constantinopla, enfermo de violentos vómitos que se le produjeron al intentar cruzar por el bosque de empalados. Motivado por estas victorias, Vlad decide entrar en territorio turco, donde logró derrotar a algunas tropas del sultán. Luego, le envía una carta a su aliado Matías Corvino para ponerlo al tanto de los resultados de la batalla. En ella le informaba de un recuento de 24.000 cabezas de los enemigos, y a estos se le sumaban los que murieron quemados al incendiarle sus casas, cuyos cuerpos no se pudieron recuperar. Aparte de la carta, también le envió un par de sacos con las orejas, narices y cabezas de sus víctimas. Era tal el miedo que infundía que gran parte de la población musulmana de Constantinopla la abandonó por el temor a que fuera invadida por Vlad. Fue entonces cuando Mehmed, enfurecido por el continuo avance de Vlad, envía un ejército de unos 150.000 hombres, además de una flota que avanzó por el río Danubio. Aparte, la caballería del gran ejército estaba comandada por su hermano, Radu. Para repeler este ataque, Vlad Draculea contaba con no más de 30.000 soldados. Como consecuencia, no pudo evitar que invadieran la capital, Targoviste, en el año 1462, por lo que tuvo que emplear estrategias como la guerra de guerrillas y la tierra quemada, que consiste básicamente en evacuar a los habitantes de una ciudad para evitar que sean invadidos y destruir todo lo que pueda ser de utilidad para el enemigo, como la comida, el agua y los refugios. Además de esto, se atrevió a emprender varios ataques a los turcos. El más sorprendente ocurrió cuando Vlad, junto a algunos de sus hombres, ingresaron al campamento enemigo, disfrazándose con ropas turcas, e intentaron asesinar al sultán Mehmed. Finalmente, después de algunos fracasos, Mehmed decide retirarse, dejando a Radu para que continuara la lucha. Cuando el sultán regresó a Constantinopla,
logró a través de engaños y la falsificación de documentos que Matías Corvino encarcelara a su aliado, Vlad Tepes. Fue así que pasó 12 largos años en prisión. Se dice que durante ese tiempo acostumbraba a sobornar a sus carceleros para que le dieran aves, para poder desplumarlas y torturarlas, y así saciar su sed de crueldad. No obstante, en el año 1474 fue liberado, aunque no se sabe con certeza por qué. Luego de recuperar su libertad, se alió con el príncipe Esteban Báthory de Transilvania para atacar Valaquia, que se encontraba ocupada por los turcos, y recuperar su trono. Después de su victoria en la batalla de Vaslui, el príncipe Esteban vuelve a Transilvania y Vlad asciende nuevamente al poder. Sin embargo, su posición era muy frágil. Así que 3 días más tarde, emprende un nuevo ataque contra sus enemigos, quienes pretendían invadir Valaquia otra vez. No obstante, los turcos eran apoyados por los nobles boyardos, quienes no se opusieron a su avance. Finalmente, Vlad murió en la batalla, en medio de una emboscada, en diciembre de 1476. Sin embargo, no se sabe cómo murió exactamente. Existen 3 versiones respecto a este suceso. La primera dice que fue asesinado por los boyardos. La segunda, que lo mataron sus propios guardaespaldas. Y la tercera y la más conocida, que dice que se disfrazó de un soldado turco para lograr escapar. No obstante, cuando regresaba, sus soldados lo confundieron con el enemigo y lo mataron en el acto. Después de su muerte, los turcos le arrancaron la cara y la cabellera a su cabeza para llevárselas como trofeo, la que fue puesta en una pica para que todos supieran que el gobernador más cruel de Europa había perecido. A pesar de lo sádico que era Vlad, fue considerado como héroe de su nación en el año 1976, ya que fue un gran patriota que defendió con admirable temple su nación de las invasiones extranjeras. Además, su tiranía se encontraba justificada por la crueldad de aquella época. Eso fue lo que dijeron. ¿Qué piensan ustedes?